¿Estás grabando? Ah, ¿está grabando esto? Yo me olvidé que estaba grabando. Está bien, es la idea. Acá están, les están haciendo una Muy entrevista. La entrevista la está haciendo una piba que trabaja para River, supongo. No sé en qué momento dije perdón. Yo le puedo hacer una consulta, perdón. Yo estoy armando un documental sobre un chico que es cineasta, trabaja en Canal Encuentro, tiene 40 años, chico, y dice que quiere unir sus dos pasiones. Hacer una película en el mismo momento en el que logra debutar en River en primera. ¿Existe la posibilidad técnica legal para eso o es imposible? Él es futbolista, socio de River y es cineasta. No entendí lo que quiere que haga. Yo me pongo a disposición, pero no entendí qué es lo que quiere. Él quiere hacer una película del momento en el que logra debutar en River, que cumple sus dos sueños, ser cineasta, hacer un largometraje ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo quiere hacerlo? y empezando a entrenar y hablando con el muñeco Gallardo. Supongo que para, aunque sea estar un minuto en primera, un minuto, 30 segundos. ¿Cómo hago eso? ¿Es imposible? No sé, pregunto si es posible, No, pero- porque hasta ahora se lograron muchas cosas que parecían imposibles. Ponelo en contacto conmigo. ¿Sí? Sí, ponelo en contacto conmigo. Una ficción, para una película de ficción. Claro, real no. Si es para ficción, sí, porque me dijiste que el jugador tiene que estar registrado. Claro. Tiene que... Tiene un talento inmenso. No, pero... No, por eso digo. Yo te digo, me han preguntado... Yo quiero debutar también, ¿eh? Claro, no te ¿Vos querés imaginas. jugar? Voy a tener 14 millones de argentinos, vale, yo también quiero tener. Es que por eso la película la quiere Bueno, hacer. está bien. ¿Lo charlamos después? ¿Podemos charlarlo después? Sí, sí. Muchas gracias. No, lo único que me falta es que me diga, no, pero ¿sabe quién es? Es Messi. No, Messi no es cineasta. Digo, y el cineasta, lo único que me falta es que me diga, y el cineasta es Messi. Entonces le digo, bueno. Ella se ríe. Es falso. Tenés millones de pedidos como este. Primera bailarina de Corona ahora. Es como que yo era la primera bailarina del Corona. ¿Por qué no le guionan a Estela eso? Que debute en el Colón como bailarina. Las dos cosas, simultáneo. Cumplir sueños. Seguro que de todas las cosas que me pidieron, esta es la más insólita. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque pensás que... Yo en un momento pensé que Punto. sí, pero no me van a dejar. O sea, ¿qué tiene que suceder para que me dejen debutar en River, jugar un partido? O sea, ¿qué? ¿Puedo decir algo? ¿Cómo lo podemos lograr? Vos tenías un sueño. Voy a hago esa pregunta. Me parece que ahora vos tenés que responder con acciones y seguir hasta que el sueño toca la realidad y se hace materia. Les gustó más como ficción que como realidad. ¿Qué es la realidad? Los sueños son como un gato blanco. Si los perseguís mucho, se te escapan. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Si se cae la cámara, Nadie puede tocar la máquina. si se cae la cámara, voy para allá. Bueno, si te queda más tranquila la pongo. Extremo. Esta palmerita se ve 10 puntos. ¿Esta? Esta. Pero esta es de pillo. Esa va. Ya está esto, boludo. Tenemos mucho material de la nada. Tenemos material que no sirve para un carajo y no tiene sentido. Estás Y desilusionado. tengo un disco de 2 teras lleno. De nada. Se llama así la película. 2 terabytes de nada. 2 terabytes sin vergüenza. Encontrar el sentido a 2 terabytes de nada, boludo. Y cuando tenga que llegar a la isla de edición, boludo, me va a explotar el marulo. ¿Ese era Manu? Este es Manu, Sí, pero ¿de qué club? A ver. posible editor. Sí, decíamos por ahí ya empezar a editar algo la semana que viene, hacer una especie de tráiler. Hay un solo tema. Es hincha de Boca. O sea, el que va a cocinar la historia es hincha de Boca. Chao.
caramba la cara. Yo hoy lo llamo a Luis de Relaciones Institucionales de River. Estoy laburando ahora, te dije, no puedo. Te estoy viendo que me coaches, me piches. Quiero ver acciones, basta. Quiero ver hechos, avances. Estamos estancándonos de vuelta. Decime el texto y yo se lo digo, pero que el tipo llore. Le digo, decime las palabras. Decime las palabras. Lo voy a emocionar. ¿Qué va a llorar? Porque lo voy a emocionar como actor. Decime las palabras. ¿Cuál sería un avance? ¿Lo llamo a Luis? Tenemos el teléfono de Luis de Relaciones Institucionales de River, lo vamos a llamar. Así que, ¿qué te parece? Bárbaro, me parece muy bien. ¿Qué le vas a decir a eso? Vos tenés que decirle, mirá, tengo una propuesta para hacerle, gratis. Tengo un jugador muy bueno para ofrecerle a River, muy bueno. Que es el delantero que está necesitando. Goleador, con garra, con amor a la camiseta, socio del club. Dejaría todo para jugar en River y debutar. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Vos tenés que tener en cuenta lo siguiente, los dos mellizos Funes Mori salieron de un reality show, con lo cual quiere decir que no todos los caminos, este camino no es tan imposible, digamos, hay una jurisprudencia que centraron los mellizos. ¿Por qué Zapetti no va a poder jugar en River? Hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia, ese es un detalle importante, hay jurisprudencia. Te deseo mucha mierda, papi. Ahora va a ser mi estímulo, va a ser mi... Me voy a tener ahí en la tribuna, no sé lo que va a hacer. ¿Vos lo querés abrazar, Gallardo? Sí. Cuando lo abraces, cuando vayas, decile que me dé una prueba a mí. Pedile vos que me deje jugar en River. ¿Me vas a decir? Sí. Haceme el favor. Si vos se lo decís, creo que él no te va a poder decir que no. No te va a decir que no seguro. Por ahí a mí me dice que no, pero de acá a la China. Pero a vos no te va a poder decir que no. Esta película va a hablar del amor, de la pasión por el club. Va a hablar de los sueños de las personas para realizar, concretar sus sueños. Hola Luis. ¿Cómo te va? No sé si estás ocupado. Te habla Alejandro Geffner. Nos conocimos el día que Donofrio vino a la Ex-ESMA. ¿Pero te parece que, no sé, te podamos pegar un llamado, mostrarte el material de él como cineasta? Yo pienso que sí, no hay problema. Bueno, nada, vos me diste tu teléfono aquel día y yo te estoy llamando ahora para ver si podíamos vernos. Yo ir con Mariano Zapetti, que es con el jugador que te dije que también es director de cine, ahí en River. Bueno, vos cómo pensás que lo podemos plantear. Son dos planteos, una película y la otra es pedir por mi debut en River. En realidad estamos haciendo una película, como te dije la otra vez, de ver si él puede jugar en primera. Él se está entrenando. Vos tenés en claro que necesitas del ok de Luis como para ver si se puede agilizar un poco la cuestión. Pero el ok real que necesitas es del hincha viéndote en el verde césped qué pasa contigo. ¿Sabés eso? Vamos a eliminar el no, de eso se trata. No es posible que juegue en primera. ¿Qué los haría felices? Sí, se me fue la cámara. Se desmayó la cámara. Bueno, el no ya lo teníamos, así que... Igual vamos a seguir. Pero sí, hay que seguir.